Hola, el día de ahora yo les voy a explicar el análisis de la película Desafiando Gigantes. Para comenzar les voy a explicar mi pequeña agenda a desarrollar durante este video. Como primer punto tenemos lo que es el saludo, como segundo punto la reflexión y como tercer punto el desarrollo del contenido. Les voy a leer la reflexión que la verdad me gusta mucho para este pequeño video y siento que va concorde a lo que les voy a explicar más adelante. Entonces les voy a leer la reflexión y se las voy a poner aquí y dice: hacer un cambio en tu vida asusta, pero ¿sabes qué asusta más? Lamentarte de no haberlo hecho. Todos como seres humanos necesitamos hacer un pequeño cambio en nuestras vidas, ya sea que estamos haciendo algo mal o tal vez tenemos miedo a hacer las cosas. Y la verdad esta reflexión me gustó demasiado porque nos da a entender que en un futuro, si no tenemos el cuidado nos vamos a llegar a lamentar por no haber hecho las cosas en el tiempo establecido. Tal vez por el miedo se nos cierren demasiadas puertas porque vamos a pensar que no vamos a poder hacer las cosas. Vamos a pensar que no somos lo suficientemente capaces para poder luchar por lo que queremos. Entonces esta reflexión me gustó porque lo que nos asusta es el miedo, es un cambio en nuestras vidas. Al saber si tal vez ese cambio nos va a dar una desventaja o ventaja, pero al final vamos a estar agradecidos por haberlo hecho y no nos vamos a lamentar por nunca haberlo intentado. En esta vida tenemos que apartar lo que es el miedo para poder progresar, porque con el miedo no vamos a avanzar en nada. Bueno, entonces siguiendo con la agenda, les voy a empezar a explicar el desarrollo del contenido. Y voy a empezar explicándoles el análisis de la película Desafiando Gigantes. La película en sí se basa en un entrenador de fútbol americano que tiene ciertas dificultades. Entonces les voy a empezar a narrar un poco la película. Empieza ese equipo de fútbol americano al nivel de los otros, está muy por debajo de los otros equipos de otros colegios. Entonces llegan a un cierto punto en que las personas empiezan como a reclamar que porque el entrenador es una buena persona, pero no es suficientemente capaz para poder ayudarles a los jóvenes que están en ese equipo. Entonces el entrenador llega a un cierto punto que no sabe qué hacer. Como cualquier persona tenemos problemas y dificultades en nuestra vida. En el entrenador se puede ver que él trata con su esposa tener una familia, tener hijos, pero la esposa, ahí sale en la película que ella intenta haciéndose una prueba de embarazo y sale negativo. Entonces los dos se ponen tristes. El equipo de fútbol americano tiene otro partido y lo pierde. Entonces ya los papás de los jóvenes empiezan como a quejarse de que el entrenador no sirve. Y ellos saben que el entrenador es una muy buena persona, pero saben que no es capaz para poder llevar ese equipo, porque ya había tenido mucho tiempo y durante ese mucho tiempo que él estuvo entrenando ese equipo no había tenido ningún logro. Entonces quieras o no, eso como que le bajaba un poco. Entonces se nota en la película, se demuestra que hay un joven que era bueno en el fútbol americano, que se traslada hacia otra institución. Entonces él se dio cuenta que ya era el segundo joven que hacía eso, pero lo hacía porque ellos ya hacer su último año en bachillerato, ellos ya iban buscando una beca para poder lograrla, una beca universitaria, y lo iban a lograr por medio del fútbol americano, ya que eso les abría un poco las puertas. Pero si ellos eran uno de los equipos peores, pues ellos sabían que no iban a lograr hacer nada.
Entonces, por eso es que vienen las dificultades de los padres de familia al ver que sus hijos no lograban nada, a ver que no, cómo venían a quedar debajo de los otros equipos. Entonces el entrenador eso le empezó como a estar, o sea, a sentirse mal de que estuvieran hablando a sus espaldas, de que lo iban a correr de su trabajo, que lo iban a despedir. Entonces él llega llorando un día a su casa y su esposa estaba ahí esperándola. Entonces él le empezó a contar que había escuchado que iban a tratar de despedirlo porque no había logrado ningún campeonato, sino que siempre se quedaban. Entonces la esposa entonces le dijo que todo iba a estar bien, todo, y que también tenían que ver quién de los dos como que podría tener el problema para que ella no quedara embarazada. Entonces ahí toman la decisión de que van a ir la esposa se va a ir a chequear para ver cuál es el problema de que habían intentado 4 años tener un hijo y no habían podido. La esposa fue y después, hablando con su esposo, le dijo que ella estaba todo correcto, que si tal vez él quería intentar ir a chequearse para ver cuál era el problema. Entonces él no quería ir porque al final él tenía miedo de que él fuera el problema, ya que él tenía el problema del colegio, de que su equipo era fatal y iba a tener problemas todavía para no tener hijos. Y de paso tenía su carro, ahí se nota en la película que su carro no servía, se apagaba, que la estufa tampoco servía, que entonces ya eran bastantes dificultades que él tenía en su vida y él se preguntaba que por qué. Ya después se empieza a ver que él como que logra entender que necesita tener a Dios en su vida. Él siempre se quedaba en las noches con sus otros compañeros, entonces veían que había un profesor que siempre se ponía a orar por los alumnos de esa institución y pensaban que él era loco y todo, pero él logró comprender que entonces necesitaba poner a Dios en su lugar, en primer lugar. Una madrugada la esposa se levantó y vio que él no estaba, entonces cuando observó vio que él estaba leyendo la Biblia. Entonces ella lo que hizo fue arrodillarse y orar. Y después, el día siguiente en la mañana, él salía, tenían ahí como un jardín, él salía y se ponía a orar y veía al cielo y le pedía a Dios guía para que le ayudara a sobresalir. Él sabía que tenía que tener un cambio en su vida, que tenía que dejar el miedo a un lado, porque es lo que tenía, miedo. Todos sabían que era una buena persona, pero había algo que no ayudaba para que su equipo pudiera sobresalir. Entonces él empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a tener como guías de Dios para saber cómo sobrellevar la situación. Entonces él le decía que le diera una guía, para saber qué poder hacer. Entonces el señor que llega a orar en las noches en el colegio, se le acercó una vez a su escritorio y le leyó una cita bíblica. Entonces él logró comprender qué es lo que tenía que hacer. Él logró comprender y ese señor le dio una guía. Ya después él, leyendo su Biblia otra vez en su casa, empezó a anotar, a hacer apuntes. Entonces ahí se puede notar cómo él tenía como el Padre, como Dios le daba revelación para poder sobrellevar su trabajo, para poder saber qué cambio tenía que hacer para que su equipo pudiera mejorar. Él empezó a entrenar otra vez con su equipo, pero ya se nota en la película se nota que él cada explicación que daba lo hacía por medio de la Biblia. Trataba de meter una cita bíblica en lo que va a explicar para que los jóvenes pudieran entender que tienen que poner a Dios en primer lugar. Una de esas, un joven como que se le puso como que solo habla de eso y todo eso. Entonces vino él y le dijo que tenía que avanzar 50 yardas, que es las medidas que es para una cancha de fútbol americano. Entonces él se puso, lo iba a hacer como hincado, pero tenía que ponerse un joven arriba de él.
Entonces él dijo que iba a ser fácil y todo, pero entonces el entrenador vino y le puso una venda en sus ojos para que no pudiera ver. Entonces él empezó a ir paso a paso por la cancha y el entrenador iba y le iba diciendo que él podía, que diera de más. Ya cuando él se quería rendir, el joven se quería rendir, el entrenador le decía que sí ardía, que él sabía que sus huesos ya no aguantaban y que pesaba el muchacho. Entonces él decía que podía. Entonces él poco a poco iba dando una pequeña semilla o una pequeña parte de su entendimiento para que ellos pudieran comprender. Él se fijaba que su equipo había un joven que era irrespetuoso con su papá. Entonces él le explicó que no tenía que ser así. Y el joven le decía, sí, pero usted no sabe cómo es mi papá y todo. Pero él le decía que no importa porque un mandamiento era honrar a su padre y a su madre. Y que no importaba que él fuera así, que él tenía que tener su debido respeto. Entonces otro día llega un profesor y le dice, ¿no te has fijado qué es lo que hay afuera? Y él dijo, no. Entonces salió y vio que en la cancha donde ellos practicaban, habían un grupo de jóvenes sentados y habían varios que se habían pedido perdón, habían varios que pedían el arrepentimiento para que Dios los pudiera perdonar. Entonces el entrenador empezó a sentirse bien porque sabía que había podido inculcar algo en sus vidas. Eso más que todo va en base a lo que es de su equipo. Empezaron a tener triunfos, empezaron a sobresalir, se les vio un cambio a ese equipo y empezaron a dejar atrás a los otros. Pero él siempre decía que... Me gustó mucho una parte en la película que decía, una vez fueron derrotados, entonces él dijo que se alababan a Dios cuando ganaban, porque no le iban a alabar cuando perdían. Entonces ellos se ponían a orar después de cada partido. Ya hablando sobre su vida personal, podemos ver que él no tenía suficientemente el dinero para poder comprarse otro carro. Entonces uno de los papás de los jóvenes le regaló una camioneta y él le agradeció a Dios porque él sabía la necesidad que tenía de otro carro. Después su esposa se fue a hacer una prueba de embarazo y para su sorpresa había quedado embarazada. Entonces él sabía que era un milagro. Él le daba gracias a Dios porque había podido obrar en él y había podido tener un cambio. Algo que también me gustó de esta parte fue que a su esposa le confundieron los resultados. Primero le habían dicho que no y entonces ella salió bien triste, pero ella voltea a ver al cielo y dice que no importa que no haya quedado embarazada, que siempre iba a amar a Dios, que él sabía que lo amaba y que no importara que no le había permitido quedar embarazada, pero que le daba gracias. Entonces después sale corriendo la enfermera a decirle que los resultados se habían equivocado y todo, pero que sí había quedado embarazada. Entonces ahí podemos ver los diferentes obstáculos que tenían ellos y cómo pudieron sobrellevarlos, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Entonces ese es el análisis de la película. Ahora les voy a explicar la situación emocional. En la situación emocional podemos ver que el entrenador tuvo como un sub y baja de emociones. Cuando empezaron a criticarlo de que mejor había que despedirlo, que él no podía, que tenía mucho tiempo. Entonces él al ver eso, como se puso a sentir mal, incluso hasta lloró y en la película se puede observar. También se puso mal porque no podía tener una familia porque el problema era él. Pero después, como les repito, tuvo un cambio al leer la Biblia y pudo saber que Dios le iba a ayudar, pero sí tenía fe. Les voy a explicar la situación, una situación que se relaciona a los problemas de la vida cotidiana. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a tener a Dios en primer lugar, no solo cuando lo necesitamos. Ahora es un gran ejemplo sobre esta pandemia que tenemos aquí y que pues hay varias personas que ahora sí le alaban a Dios, buscan su guía, pero es porque saben que necesitan de Él. Saben que siempre lo han necesitado, pero no lo han querido ver. Entonces esa puede ser como una situación en nuestra vida cotidiana. El no tener fe, el simplemente a ver qué es lo que sale y no poner a Dios en primer lugar para saber cómo van a salir las cosas.
les voy a explicar los tipos de liderazgo. Aquí en esta película sacamos varios tipos de liderazgo. Uno es el liderazgo participativo. En este se crea entusiasmo y promueve el diálogo. Como podemos ver, en el participativo él empezó a hacer varias cosas, empezó como a motivar a su equipo. Entonces su equipo le agradeció eso porque gracias a ellos pudieron tener un cambio en su vida. Hay un joven que pudo cambiar y pudo pedirle perdón a su papá y seguir adelante. Entonces ellos se sentían cómodos con el entrenador al saber que él estaba obrando de una manera milagrosa para que ellos pudieran progresar. Otro tipo de liderazgo está el que es el transaccional. Este es un proceso de intercambio de líderes y sus seguidores. Aquí es cuando se motivan a tener recompensas. En este podemos ver que a pesar de que vinieron desde abajo, de ser un equipo peor, pudieron ganar el campeonato y quedar en primer lugar. Entonces esa fue una recompensa. También está el otro tipo de liderazgo que es el transformacional. Los líderes transformados emplean niveles altos de comunicación para conseguir los objetivos. En este transformacional es como el que el líder empieza a ver qué se tiene que hacer, cómo puede haber una mejor comunicación entre las personas y entre él para poder llegar a un mismo objetivo. Entonces, ese objetivo en común era lo que es el llegar a ganar un campeonato y no ser de los peores. Y tras de haber estado casi 6 años de ningún campeonato, pudieron lograrlo. Ahora les voy a explicar cómo fortalecer el liderazgo. Nosotros desde pequeños tenemos que venir como aprendiendo a cómo tratar a las personas, tenemos que venir prestando servicio, porque eso, quieras o no, nos va a ayudar cuando estemos en el ámbito laboral. Si nosotros como jóvenes no nos preparamos para cuando vayamos a tener un trabajo, entonces no vamos a poder ser un buen líder. Tenemos que aprender a ser un buen líder, no solo para nuestra conveniencia, sino simplemente buscar la ayuda de Dios y saber cómo sobrellevar las cosas, ya que sin Él no vamos a lograr nada. Tenemos que dejar a un lado el miedo para poder hacer las cosas, sino después nos vamos a lamentar de no haberlo hecho. ¿Cómo enfrentarse a las adversidades? Esto es un punto muy importante porque cómo enfrentarnos si tenemos miedo. Todos somos seres humanos, todos tenemos miedo, todos tenemos miedo a lo que va a pasar, pero tenemos que aprender a cómo sobrellevar las dificultades. No todo el tiempo nos vamos a quedar estancados, o si nos caemos nos vamos a quedar ahí abajo. Tenemos que aprender a tomar la mano de Dios y ponerlo siempre en primer lugar. En las mañanas, o a ser unas personas disciplinadas al orar, pedirle ayuda a Dios, que es lo mejor correcto. Si tenemos 2 propuestas, orarle al Padre para saber cuál de las 2 nos va a beneficiar y cuál de las 2 nos va a ayudar a salir adelante. Ya que se nos pedía que explicáramos el punto sobre la pandemia del COVID, pues no me queda nada más que decir que hay que tener fe, que sin la ayuda de Dios no vamos a poder avanzar. Las personas que asistimos a una religión vamos a lograr entender un poco de esto, que es parte de un plan, que es parte de un propósito de Él. Pero las personas tal vez que no han asistido, tal vez se pregunten que por qué a ellos, a las personas que se le han muerto familiares, que por qué a ellos les ha sucedido eso. Entonces, simplemente lo único que podemos hacer en este tiempo es doblar rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque sabemos que esa situación no va a pasar así de la nada, pero no hay que tener miedo, simplemente hay que ponerla frente en alto y seguir progresando, porque solo porque esta pandemia esté aquí no significa que nos vamos a quedar estancados. Es más, tenemos que ver cómo vamos a sobresalir y saber que con la ayuda de Dios vamos a poder lograr todo. Sé que no es fácil porque tenemos miedo, sé que es fácil porque vemos cuántas muertes hay cada día, sé que no es fácil porque tal vez algunos de nuestros familiares puedan morir, pero con la ayuda de Dios todo es posible.
con la ayuda de Él vamos a salir adelante y vamos a tener su protección. Hay que pedirle misericordia porque es lo único que podemos lograr hacer. Sí tenemos... La verdad me gusta mucho esta película porque en estas situaciones así nos dejan que pensar en que no solo tenemos que buscar a Dios cuando lo necesitamos, sino hay que darle gracias en todo momento. Bueno, este fue mi pequeña exposición acerca del tema del análisis de la película Desafiando Gigantes. Y muchas gracias.